Víctor, dígame. Mientras tanto, dígame. ¿No se puede activar solo el audio? Ah, ya. Ahí sí creo. Profe, Dígame. ¿y por qué no deja mejor el audio abierto? Porque hay veces que yo he levantado la mano caleta veces y no me han visto. Ah, ya, es que de repente, Víctor, cuando uno está hablando así como inspirado, de repente es mejor esperar un poquito y cuando se termina la idea y poder ver el tema de las dudas, porque de repente como que se va la idea. Pero sí, ya voy a ver eso en la configuración y lo hago. O lo otro en el chat, porque de repente el chat, ahí yo de repente cuando estoy explicando, como que de repente miro de reojo un poco ahí el tema del chat, si es que aparece un numerito o algo así, ¿ya? También ahí por ahí me puedes avisar. Amanda, El chat está desactivado. está desactivado. Ya, dame un segundo. Espérenme, déjenme mirar. Mm, mm. No, está para todo. Sí, está configurado para todo, chiquillos. Bueno, lo importante del chat es que no se pongan a hablar de cualquier cosa. La idea es que el chat sea para esto de las preguntas de la clase solamente, ¿ya? No, Amanda, he estado todo el rato así, de hecho me metí a configuraciones para ver cómo estaba y recién lo acabo de ver. Ya, Héctor, te cambio al tiro el nombre. Déjame buscarte. Héctor es el que estamos, pero no es Héctor. Espérenme. Ya, ¿cómo le coloco? Ahí le activé el audio. Tiene que irse a los 3 puntitos y cambiarme No, el no, no, nombre pero donde sale renombrar. ¿cómo se llama usted? A eso me refiero. Javier Ah, usted es Agüero. Agüero, ya. Ya, Javier, muchas gracias. Ahí está, Javier Agüero. Ya. Ah, entonces. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer la guía? Ah, ya, interesante eso, Víctor, porque la guía, si yo se la entregué, por ejemplo, la semana pasada, tienen que hacerla durante el transcurso de esa semana y enviármela durante esa semana, ya para que sea válido el tema de las décimas, ¿ya? Y si quiere mandármela después, no hay problema, pero no hay problema, mejor dicho, ya, pero lo ideal es que me la manden durante la primera semana, cuando yo entrego, ya. A todo esto, recuerden que no es obligación enviármela. Yo diría que es obligación hacerla para que repasen para la prueba, pero si no la quieren hacer, yo no los voy a obligar, ya. Es parte de cada uno y parte del estudio de cada uno ver si la hace o no. Sí, Víctor, no hay problema. Me la mando hoy día. No hay problema. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a lo que nos toca hoy día y que tiene que ver con el último repaso que vamos a tener, ¿cierto? Para la prueba diagnóstico. Ya está la fecha, se la voy a dar enseguida. ¿Ya? Espérenme. A la fecha se las voy a dar enseguida. Denme un segundo que... Camilo. A ver, Camilo. Camilo. Hoy no te encuentro. Camilo Coronado. Ahí está. Ya, Camilo, cuéntame, ¿qué pasó? Ahí te activé el audio. Profe, Dígame. si se me cae la conexión es porque estoy afuera de la casa y no tengo internet. Ya, bueno, no hay problema. No se preocupe.
Yo de todas formas voy a mandar el Power y después si tiene algún problema con la conexión, puede ver la clase después en YouTube, ya no hay problema, así que no se preocupe. Ya. A ver si... Ah, ya, ahí está. Ya, chiquillo, entonces como le estaba diciendo, hoy día vamos a hacer nuestro último repaso, ¿cierto? Para la evaluación, ¿cierto? Para la evaluación, espérenme que hice algo sin querer, espérenme. De repente me pillo un poco esto, ya, ahí sí. Ya, como le estaba diciendo, vamos a hacer nuestro último repaso para la evaluación diagnóstico. Y le estaba diciendo también que ya están las fechas, ¿ya? Bueno, antes de ver el objetivo, la prueba diagnóstico es para el martes 30 de marzo, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a evaluar en esta prueba diagnóstico? Los estados de la materia, los cambios de estado de la materia, que son cosas que ya hemos revisado ahora en este año, ya que ya la hemos repasado para la evaluación. Concepto de calor y temperatura, bueno, ahí se me fue una A por una E, pero es temperatura. Forma de propagación del calor, que es lo que vamos a ver hoy día, y la energía y sus características, que también vamos a revisar hoy día. ¿Ya? A partir de eso es la evaluación diagnóstico. Estos conceptos, voy al tiro contigo, Vicente. Estos conceptos, chiquillos, se supone que ustedes lo vimos el año pasado. Sí, o sea, no se supone, lo vimos el año pasado. ¿Ya? Lo vimos el año pasado, entonces por eso es diagnóstico, porque evalúa lo que ustedes aprendieron años anteriores. Javier, le respondo aquí y ojalá que esto lo escuchen todos. Es bastante complicado subir al día todas las clases, ¿ya? No las subo yo propiamente tal, las sube, si no me equivoco, hay una persona encargada de subir los videos de YouTube, pero recuerden que no solamente están las clases de ciencia de este curso, sino que están todas las demás clases de todo el colegio, entonces igual les pido un poquito de paciencia, ¿ya? De paciencia y esperar un poquito. Van a estar sí o sí subidas, pero hay que esperar un poquito porque obviamente una persona está trabajando en eso y obviamente no se puede ahí multiplicar para poder hacerlo todo rápido, ¿ya? Se va a tratar de que esto esté lo antes posible, pero no les puedo asegurar nada, ¿ya? Así que eso, chiquillos, tratar de tener un poquito de paciencia. Bueno, de hecho hoy día son las últimas clases presenciales porque ya mañana, o sea, perdón, al revés, virtuales, porque mañana comienzan las clases presenciales. Ya, yo no sé si a ustedes les toca clase mañana miércoles, presencial en el horario antiguo, ya, pero ya desde mañana dejamos la virtualidad para volver a lo presencial, ya. Otra cosa importante, chiquillos, que la evaluación diagnóstico va a ser vía webclass. Todas las pruebas son por webclass, ¿ya? Ninguna prueba va a ser tomada presencial, ¿ok? Va a ser de la misma forma. No puedo ir al colegio. Ya, mira, bueno, Jorge, las clases que hicimos presencial, creo que también están, no sé si están subidas, la verdad, no he revisado eso, pero lo más probable es que las suban al canal de YouTube, ¿ya? Las clases que yo hice directamente ya en el colegio, esas se grabaron, entonces lo más probable es que estén, ¿ya? Así que solamente les pido esperar un poquito. Ya, como les decía, estos son los contenidos que se van a evaluar en la prueba de diagnóstico. Recuerden que la prueba de diagnóstico es con nota, ¿ya? Así que, por favor, igual les pido que estudien, que si hay alguna duda o consulta durante el estudio, en la semana, me manden un correo. Mire, la verdad es que yo a veces me demoro en responder los correos un poquito, pero siempre los leo y los respondo, ¿ya? Profe.
La May me envió esto. Ya, Tomás, dígale a su compañera que no hay problema, que después se ponga al día y se consiga el contenido y obviamente estudie. Ya, entonces, dicho esto, chiquillo, vamos a comenzar con nuestro repaso. El repaso de hoy día es sobre los últimos dos indicadores, que es la forma de propagación del calor y la energía. Por lo tanto, tenemos que el objetivo es recordar los principales conceptos que se han revisado de los años anteriores, tales como, bueno, los cambios de estado de la materia, forma de propagación del calor y la energía. Entonces, recordar que las formas de propagación del calor eran tres, ¿ya? Primero teníamos la convección, luego teníamos la conducción y tenemos la radiación. Cuando hablamos de convección, chiquillos, convección y conducción, estamos hablando de dos conceptos muy similares, ¿sí? Dos conceptos que tratan sobre la transferencia de calor de un lugar a otro, ¿sí? Bueno, en realidad los tres son transferencia de calor de un lugar a otro, pero ¿por qué hago la salvedad, cierto? En convección y conducción, porque ambos son a través del contacto entre dos objetos. Pero ¿cuál es la diferencia que radica entre convección y conducción? Es que la convección, la transferencia de calor, es solamente a través de fluidos, es decir, la convección es la transferencia de calor a partir de líquidos. ¿Ok? Solamente se da la transferencia de calor en líquidos. Eso es convección. En cambio, la conducción puede ser en cualquier objeto sólido, ¿sí? Entonces, la principal diferencia entre ambos tipos de forma de propagación, que también son, que las dos son por contacto, es que la convección, chiquillos, y esto es importante, pregunta de prueba, la convección es a través del líquido y la conducción es a través de un cuerpo sólido, ¿ya? Acá yo les puse un ejemplo y se los voy a leer digamos, ejemplifica, ¿cierto? De cierta forma, un ejemplo de convección. Si enciendes un radiador y espera a que alcance una temperatura bastante alta, no tengo más que poner una mano encima, ¿cierto? A una distancia prudente, obviamente no tengo que tocar el radiador, para ver que existe un flujo de aire por convección natural, ¿ya? El aire alrededor del radiador se calienta disminuyendo su densidad. Por lo tanto, ¿cierto? Al pesar menos que el aire ambiente, ¿cierto? Fluye hacia arriba, dando paso a un aire de renovación alrededor del radiador, reiniciando el proceso de forma cíclica. Aquí lo que se está diciendo es que obviamente este aire va a ir calentando, ¿cierto? Este otro espacio, ¿ya? Víctor, espera un cachito al tiro. Ya, ahí te di el Profe, audio. no entendí lo que dijo. No, solamente estaba leyendo un ejemplo que les puse, que es sobre la convección del calor, ¿ya? La convección del calor les decía que era a través de fluidos, y en este caso yo le estaba dando un ejemplo, el radiador. El radiador es un aparato de los autos, ¿cierto? Y que obviamente, ¿cómo se dice? A ver, proporciona, ¿sí? Proporciona calores, distintas temperaturas de calor, ¿cierto? Y en este caso, si uno pone la mano cerca del radiador, se da cuenta que este está de cierta forma expulsando, ¿sí? Un cierto calor, ¿ya? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que esto es convección? Si es que no, porque al final uno dice, claro, es un cuerpo sólido, pues no puede ser convección, pero lo que pasa es que las partículas que están alrededor son gaseosas. Y bueno, y cabe destacar que, acuérdense, que una de las formas, una de las transformaciones de estado de la materia del gaseoso es al líquido, ¿ya? Por lo tanto, el flujo que se da en esta transferencia de calor hace que estas partículas de gases
¿cierto? Cambien de estado y obviamente se pongan líquidas y se calienten también, ¿ya? Por eso es convección, ¿sí? Pero yo prefiero que se queden con la idea de que la convección es, digamos, el traspaso de calor entre cuerpos líquidos, ¿ok? Y en este caso tiene que ver, por ejemplo, acá, con, con esta olla, por ejemplo, que uno calienta el agua, eso es convección, ¿ya? Víctor, dime. Profe, ¿es posible que el gas se convierta en sólido, lo gaseoso? Posible, sí es posible, pero es muy difícil y complejo y lo más probable es que tengas que usar algún aparato o algún elemento químico para poder lograr esa reacción. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. ¿Verdad? Ya, sigamos. Tenemos la conducción, la diferencia de la convección y conducción, insisto, tiene que ver con la forma de propagación del calor. En la conducción, el calor se transfiere entre dos puntos de un cuerpo, ¿cierto? Y en este caso, obviamente estos cuerpos son objetos sólidos, ¿ya? Por ejemplo, tengo una barra metálica con un extremo de 80 grados Celsius y otro a temperatura ambiente, ¿ya? Si no tengo ninguna otra influencia externa y el extremo caliente se mantiene a 80 grados Celsius, y puede ser esto de acá. Esta es la barra metálica y está siendo sometida, ¿cierto?, a calor, ¿sí?, en uno de sus extremos, y supongamos que alcanzó 80 grados Celsius. Existe una transferencia de calor, ¿cierto?, desde este lado de la barra hasta el final. Y eso pasa, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta con, por ejemplo, cuando uno, no sé, toma el café o el té, ¿cierto? Y pone la cuchara y el agua está muy caliente y uno de repente toca la cuchara y la cuchara también llega a estar caliente. Eso ocurre por la conducción del calor, ¿sí? El calor viaja a través del metal, ¿sí? ¿Y por qué viaja tan rápido? Y eso se debe principalmente a las características, ¿cierto?, del material, ¿sí? Recuerden que hay materiales que son conductores de calor y hay otros que son aislantes, ¿sí? Los conductores principalmente son los metales, ¿ok? Y en este caso, obviamente, se está mostrando un ejemplo con una barrita, ¿cierto? O una varita de metal. Y lo que hace es que obviamente se calienta primero la parte que está siendo sometida a la temperatura, pero esta temperatura se va a movilizar por toda la barra hasta llegar al final de la barra. Y por eso aquí se hace la incidencia y que una persona toca esta barra y la siente caliente, porque esta varita estaba siendo sometida, ¿cierto?, al fuego, ¿ya? Luego tenemos otra forma de propagación del calor, que es la radiación, ¿sí? La radiación, chiquillos, a diferencia de la convección y la conducción, la radiación se da por un fenómeno diferente que tiene que ver con el calor que se emite a distancia. Las otras dos anteriores se daba a través del contacto. La radiación no es con contacto, sino que es a través de la distancia, ¿ya? Uno de los tipos dos de los tipos de radiaciones que nosotros más conocemos son, por ejemplo, cuando calentamos la comida, ¿sí?, en el microondas. Ahí le graficamos un poco cómo es este tema. Se supone, chiquillos, que estas líneas rojas, ¿sí? Estas líneas rojas viajan en todas direcciones, en este caso, ¿cierto? Y lo que hacen ahí de esta forma van calentando la comida, ¿ya? Así trabaja el microondas, de hecho, chiquillo, el microondas y todos aquellos que tienen este sistema parecido al de microondas, los hornos de estos chicos, ¿cierto? Que es a través de radiación, ¿sí? Radiación térmica en este caso.
ya emiten, digamos, rayos, estos rayos que de cierta forma calientan la comida, ¿ya? También tenemos el otro tipo de radiación, que es la radiación más natural, que es la que nos da el sol, ¿cierto? En este caso nos entrega el calor desde las alturas hacia todos los cuerpos que están en la Tierra. Víctor, dime. Profe, de hecho por la radiación, si uno deja algo crudo en el sol mucho tiempo, se cocina. Exactamente, sí, exactamente. Y eso es netamente por el tema de calor, porque obviamente se está entregando grandes cantidades de calor y los rayos del sol están llegando bastante directos, ¿ya? Eso que dice el Víctor es correcto, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre estos tres tipos de propagación del calor tiene que ver principalmente con la forma y cómo se transmite. Ya las dos primeras son por contacto y la última es por distancia, no es con contacto. La diferencia entre las dos primeras es que una es a través de líquido y gaseoso, ¿cierto? Y la segunda es solamente en objetos sólidos. Y acá tenemos un ejemplo en donde se evidencia, ¿cierto?, las tres formas de propagación en un solo ejemplo, ¿ya? Conducción del calor, cuando yo toco la manilla, ¿cierto?, de la olla, la siento caliente, y es porque obviamente la olla estuvo en contacto con el fuego. La convección se va a dar en el agua, obviamente el agua se va a calentar, y la radiación se va a dar en el calor emitido por el fuego, ¿ya? Ahora nos vamos a otro tema completamente distinto que tiene que ver con la energía, ¿ya? De hecho, la luz de la ampolleta emana en calor. Sí, exactamente. De hecho, la ampolletas, no estas ampolletas que son como ahorradoras de energía, sino que las tradicionales, esas sí emanan bastante calor. Uno les pone la mano un poquito cerca y uno puede sentir cómo sale el calor desde el interior, ¿ya? La energía, chiquillos, tiene que ver con la capacidad que tiene la misma materia para producir un trabajo, es decir, puede ser en forma de movimiento, a través de la luz, a través del calor, etc. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de radiación que se ha formado en el mundo? Pregunta Jaime Galarce. La verdad, no lo sé, Jaime. Eso es como una pregunta de investigación, tendría que averiguarlo y ahí te lo comento, si es que me recuerdas después, ¿ya? La mayor cantidad de radiación. Igual como que no entiendo mucho la pregunta, la mayor cantidad de radiación. Lo que pasa es que la radiación que se forma en el mundo, que llega a la Tierra, depende directamente del Sol. Entonces ahí yo creo que hay estudios que entran directamente digamos, a estudiar, ¿cierto? Propiamente tal, las características del Sol y cuál es la cantidad de rayos UV que emana el Sol, ¿cierto? Etcétera. ¿Sí? Eso es lo más probable, es que sea relacionado con eso, ¿sí? Ya, entonces decíamos que la energía es la capacidad que tiene la materia, ¿cierto?, para producir un trabajo. El trabajo es una acción, ¿ya? Este trabajo puede ser en forma de movimiento, luz, calor, etcétera, que dan vida a todos los tipos de energía, ¿ya? Las características principales, ¿sí? Las características principales de la energía son tres: se transfiere, se transforma y la más importante, que no se crea ni se destruye, porque es constante, ¿ya? Va cambiando. Esa es la característica de la energía, que cambia, no se crea ni se destruye. ¿De dónde proviene la energía del sol? La energía del sol obviamente proviene del sol, ya de su interior. El sol es una de las fuentes principales, chiquillos, de energía y de calor, ya. Por eso es tan importante para nosotros. Y también aparte que es una de las principales fuentes de energía lumínica, ya. No solamente nos entrega el calor, ¿cierto? Sino que también nos entrega la luz. Cuando hablamos de que, chiquillo, la energía se transfiere, esto quiere decir que va a pasar de un cuerpo a otro, que se transforma,
quiere decir que cambia de una forma a otra, y que decimos que no se crea ni se destruye es porque la energía no se puede generar de la nada, sino que tiene que haber un cuerpo en movimiento. El Sol está hecho de magma, si no me equivoco. Sí, es uno de los principales componentes del Sol, Víctor, súper. Tipo de energía que vamos a revisar hoy, chiquillos. La energía gravitacional, gravitatoria o de gravedad, la energía cinética, la energía elástica, la energía lumínica proveniente del Sol, la energía química y la energía eléctrica. Vamos a ir rapidito por esto porque se supone que son conceptos que ya hemos revisado anteriormente. Recordar que la energía, chiquillos, gravitacional o gravedad, etcétera, es aquella que posee una fuerza de atracción a cualquier objeto en la Tierra, ¿ya? Yo les explicaba, no sé si les explicaba a ustedes o no, pero bueno, que nosotros estamos parados, ¿cierto?, en la Tierra y no estamos flotando principalmente por la fuerza de gravedad o el centro de gravedad que existe en el planeta Tierra. La gravedad que existe, chiquillos, acá en la Tierra es diferente a la gravedad que hay en la Luna y en los otros planetas. Por eso cuando uno va al espacio no tiene mucha gravedad y por lo tanto puede que los astronautas floten. Ya, bueno, cualquier persona en realidad, no solo los astronautas. Persona que vaya al espacio puede flotar. Ya. Entonces tenemos que relacionar la gravedad o la energía gravitacional con la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos, ¿ya? La energía cinética, chiquillos, yo la denomino como la energía de movimiento porque está asociada al movimiento de un cuerpo, ¿ya? Y eso lo hacemos nosotros en todo momento, ¿sí? Cuando caminamos, cuando andamos en bicicleta, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que la energía cinética es la energía del movimiento, ¿ya? La energía elástica tiene que ver principalmente con las características del objeto, que en este caso obviamente tiene que poseer características elásticas, ¿ya? Aquí yo les puse que cada vez que nosotros hacemos fuerza, ¿cierto?, en este tipo de objetos que presentan características elásticas, por ejemplo, un resorte, un elástico, ¿cierto? Estamos almacenando, ¿cierto?, este tipo de energía, ¿ya? Espérame, Víctor. Cuéntame. Profe, creo que mucha energía cinética genera una gran presión. Exactamente, sí, eso es Por cierto. eso los astronautas, como el cohete va muy rápido, genera una presión que se le deforma hasta la cara. Exactamente, sí. De hecho, bueno, obviamente antes de realizar todos estos viajes interespaciales y todo eso, ¿cierto? Se realizan análisis, ¿cierto? Se realizan cálculos, fórmulas físicas, ¿cierto? Que tienen relación con calcular la cinética y la gravedad, ¿ya? Para que de cierta forma esto no afecte y obviamente no haga que explote el cohete, ¿ya? O la persona se muera de un infarto, ¿ya? Tenemos, chiquillos, por otro lado, la energía, no sé quién tiene el micrófono abierto. Tenemos por otro lado, chiquillos, la energía lumínica, que como yo les había dicho, es una de las energías más importantes, ¿cierto? Más importantes, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, aparte de que la lumínica proviene del sol, ¿cierto? Una de las cosas vitales que hace es que le proporciona la luz solar a las plantas. Y recuerden que las plantas realizan el proceso más importante para el ser humano, que es el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y la fotosíntesis que nos entregaba el oxígeno. Esa es una de las importancias radicales de la energía lumínica, chiquillos. Y finalmente, no finalmente, sino que acá tenemos la energía química, y la energía química, chiquillos, yo la resumo que para nosotros el ser humano es fundamental porque es la transformación que hace, en este caso, nuestro cuerpo para digerir los alimentos. La energía química, chiquillos, es la transformación de un tipo de energía a otra, y en este caso
¿Cuándo se produce energía química en nosotros, el ser humano? Cuando nosotros estamos comiendo algo. Ahí estamos transformando la energía tradicional, ¿cierto?, a energía química. Se realiza como una combustión también, ¿ya? Por ejemplo, el gas natural, el carbón, el petróleo, lo que ocurre en las pilas, chiquillos, que pasa de energía química a energía eléctrica, ¿ya? Exactamente, Jorge, cuando nos alimentamos, ¿ya? Y ahora sí, finalmente tenemos la energía eléctrica, que yo creo que todos la conocemos, ¿cierto? Que en este caso es la que nos ayuda a que la gran mayoría de los objetos que nosotros conocemos puedan tener algún funcionamiento, ¿ya? Chiquillos, ¿existe alguna duda o consulta sobre lo que acabamos de ver? A ver, Víctor dice, si mezclan dos tipos de energía se genera la energía química. Claro, no es que se mezclen, Víctor, sino que se transforma de un tipo de energía a otra. Ya, por ejemplo, la pila tradicional de control, ¿es cierto? En su interior posee energía química. ¿Por qué posee energía química? Por los compuestos químicos que tiene en su interior, ¿ya? Por los compuestos químicos que tiene en su interior, ¿cierto? Y en este, espérenme un cachito. Disculpen, ya, ahora sí. Les decía que la pila en su interior contiene estos compuestos químicos, ¿cierto? Que están realizados con cierta función. Y la pila, al ponerla, ¿cierto?, en contacto con un circuito eléctrico, que los circuitos de, por ejemplo, el control, etcétera, la pila lo que hace es transformar esa energía química en energía eléctrica. Entonces, respondiendo a tu pregunta o a lo que dijiste tú, Víctor, la energía no es que se mezcle, sino que cambia de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Exactamente, exactamente. La energía química que contiene en su interior es bastante, por lo tanto, obviamente no hay que manipularla mucho, ¿ya? Eso, chicos, yo les voy a enviar en un ratito más el PowerPoint, ¿ya? Para que obviamente tengan ahí claro cuándo es la fecha de la prueba y cuáles son los contenidos que tienen que volver a revisar. Si alguien me quiere enviar la guía por estos días, no hay problema, ya la voy a estar revisando igual, ¿ok? Ya, chiquillos, les mando un saludo, que estén súper bien y nos estamos viendo. Ah, Vicente, dime, a ver, déjame buscarte.